estar en el medio. ¿Estamos? Sí. Bueno, buenas tardes, perdón por la demora. Es otra reunión más del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Para los que no están enterados, nos reunimos 2 veces por mes en el Centro Cultural de España desde hace 3 años para tratar temas que están vinculados con la traducción, ya sea desde el punto de vista técnico, del punto de vista administrativo, del punto de vista que se nos ocurra. Esta es la anteúltima reunión del año. Voy a repetir esto 2 veces ahora y luego, cuando venga más gente, como suele ocurrir normalmente. Quienes estén interesados en nuestras actividades, recomendamos muy especialmente que vengan a la reunión del lunes que viene. En la reunión del lunes que viene lo que vamos a hacer es algo que no hicimos nunca, una especie de memoria y balance de los últimos 3 años de trabajo en el club. Y la idea es que no va a haber un invitado, sino que todos somos invitados para cambiar un poco figuritas y ver qué está bien, qué no tanto, qué se puede mejorar, qué gustaría que se hiciera y no se hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para esa reunión están todos invitados y vengan con ideas. Antes de empezar con lo de hoy, quiero comentar 2 cosas. La primera, una cuestión totalmente práctica. Normalmente nuestro invitado, como siempre, expone a lo largo de 15 a 20 minutos, después viene una ronda de preguntas, generalmente suelo comenzarla yo, paso después la palabra, pero como todo esto está siendo grabado, esperen a recibir el micrófono, porque si no ustedes preguntan o hacen un comentario o lo que sea y queda solamente una parte, la parte que está grabada. Hay mucha gente que ve esto, no solamente en Buenos Aires, sino en otras partes del mundo también. Esto se cuelga tanto en el blog del Club de Traductores como en la página del Centro Cultural de España. Por lo tanto, tenés media falta. Por lo tanto, le damos así la posibilidad a quien escuche de no perderse una parte. Ya tuvimos varias quejas de Cristina Kirchner, que normalmente es aficionada a ver esto, porque hay gente que no habla y él se enoja. El aviso que les quiero pasar es que ahora en México hay un equivalente al Club de Traductores Literarios, se llama Círculo de Traductores. Es una idea que está llevando adelante Lucrecia Orensanz, no sé si sabías esto. No. Bueno, que empezó sus actividades probablemente en la Casa Refugio, creo que en estos días. Y aparte de todo eso, tienen un blog que se llama Círculo de Traductores. Tienen una tónica muy similar a la que estamos llevando nosotros adelante en Buenos Aires. Pónganlo en el Google, Círculo de Traductores, y ponen la palabra México y les va a aparecer. Me parece que estuvimos intercambiando figuritas y me parece que vamos a hacer muchas cosas juntos, así que vale la pena que echen una mirada. Respecto del día de hoy, ¿qué les puedo decir del día de hoy? Ay, Jorge. Tenemos importada a Selma Ancira, gran traductora del ruso, gran traductora del griego, moderno, y la verdad que es un gusto enorme, y aparte me gustaría que en todo caso Selma dijera en función de qué está acá en Buenos Aires. Bueno, es la segunda vez que yo visito Buenos Aires. El año pasado, en esta misma época, Sofía González Bonorino organizó unos días dedicados a Lev Tolstoy en la Biblioteca Nacional. Perdón, Sofía González Bonorino es una novelista que está absolutamente loca para organizar este tipo de cosas en Buenos Aires. A ella le debemos, entre otras cosas, la presencia de Selma, y la verdad no solamente es una persona abnegada y altruista, sino que merece toda nuestra admiración. Un aplauso para Sofía. Y entonces este año Sofía organiza 4 días dedicados a Marina Tsvetaeva, también en la Biblioteca Nacional, para lo cual me invitó a mí. Está aquí Elena Frolova, una cantante rusa, cantante y compositora, que ha musicalizado poemas de muchos poetas, entre otros de Marina Tsvetaeva, y con la cual hacemos un recital el miércoles a las 7 de la noche. Están todos invitados.
Bueno, Sofi, si quieres decir todo lo que va a haber, yo sí, no me lo sé de memoria. ¿Por qué no lo mencionás? Está bien, me parece que está bien que lo digas. ¿Traes unos volantes para repartir? Sí, pero los volantes no los van a, los que escuchen esto no los van a ver. Espera que te paso el micrófono. Sí, los invito a todos, es de martes a viernes en la biblioteca y va a haber mesas, bueno, va a estar Selma hablando sobre las cartas del verano de 1926, mañana va a haber otros argentinos, digamos, viene de Uruguay un poeta, López Belloso, mañana, por ejemplo, está Claudia Schwartz, que está acá presente, con Liliana Guaraño y López Belloso de Uruguay, y después Selma. Después el miércoles está el espectáculo en el auditorio, que va a ser, creo que va a ser imperdible, tengo muchas expectativas. Y el jueves hay, bueno, está Luis Tonis, qué sé, hay, no sé, en este momento todos los nombres no me los acuerdo. Pero, y el viernes también nuevamente está Selma, va a pasar una película sobre mi madre y la música, la película, un corto de dibujos animados, no cómic, que va a ser también creo muy lindo, ¿no? Y leer fragmentos de mi madre y la música traducidos por Selma. Así que bueno, creo que va a ser realmente un encuentro con Tsvetaeva, espero que sea bueno. Gracias, Jorge. Bueno, a propósito de Biblioteca Nacional, último chivo que pasamos, no sé si están enterados, pero hoy empezó en la Biblioteca Nacional unas jornadas a propósito de la situación del castellano de Argentina, organizado por el Museo del Libro y de la Lengua, y aparte por la Biblioteca Nacional. Y hay una mesa de mañana, justamente de 4:30 a 6, en el Auditorio Borges del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, donde se va a hablar justamente, por un lado, de traducción y por otro lado, desde la perspectiva de un editor argentino, Miguel Balaguer, de Bajo la Luna, cuáles son los problemas que tienen los editores argentinos en relación a hacer circular los libros traducidos en la Argentina en el exterior. Pero volvemos entonces a Selma, o no solamente volvemos a Selma, sino que le pasamos la palabra durante los próximos 15 minutos. Dice que está muy nerviosa y no le creemos. Bueno, Jorge me advirtió que eran solo traductores literarios. Lo siento por los que no son traductores literarios, espero no se aburran. Voy a hablar de Marina Tsvetaeva, ya que es Tsvetaeva la figura que nos ocupa en este momento en Buenos Aires. Comencé a traducir a Marina Tsvetaeva hace ya más de un cuarto de siglo. Recientemente, y gracias al apoyo que me ha brindado el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, he podido darme a la tarea de traducir de nuevo varios libros publicados hace muchos años. De traducirlos, entendiendo la traducción literaria de una manera bastante distinta a como la entendía, o mejor dicho, a como la percibía entonces. Me siento como un pianista que 30 años después de salir del conservatorio, del que se graduó con el tercer concierto para piano de Rajmáninov, lo prepara de nuevo para ofrecérselo al público, abordándolo con toda la experiencia, la práctica y la destreza que con el tiempo da el oficio. Durante estos más de 20 años, en algunos casos casi 30 años que separan las antiguas traducciones de las nuevas, he visitado muchos lugares a los que Tsvetaeva estaba vinculada y de los que habla constantemente en sus obras. El río Oká de su infancia, Praga y sus alrededores, París y sus suburbios, Yelabuga en Tatarstán, Koktebel en Crimea, Berlín. Entonces, cuando comencé a traducirla, no eran más que sonidos que contenían alguna información biográfica y geográfica y que se han convertido en imágenes con colores, texturas, sonidos, olores. Y en mi caso, esto indiscutiblemente enriquece la traducción. Además, en estos años se me ha ido afinando el oído en lo que a la música de Tsvetaeva se refiere. Me siento más perceptiva a sus sonidos, sus cadencias, sus giros, al ritmo interno de su prosa. A veces llego a oírla incluso antes de terminar de leer la frase. Esto seguramente debe ser el resultado de tantos años de convivencia. ¿A qué me refiero cuando digo convivencia? No me refiero solo al hecho de traducirla y leerla, sino también al haber leído a lo largo de los años los libros que ella leyó y fueron importantes para ella. Sin familia, de Héctor Maló, los diarios de María Bashkirtseva, por ejemplo. Haberme acercado a los autores que para ella fueron fundamentales, Sigrid Undset,
Y cito: con Cristina, hija de Labrans, hace 3 años que sueño y ahora este sueño se ha convertido en anhelo. Daría la mitad de mis libros y los tengo muy buenos por ella. Le escribe a Ana Tieskova, su gran amiga checa, el 27 de enero de 1932. Haberme acercado a las biografías y a la obra de quienes estuvieron cerca de ella o fueron importantes para ella, Rilke y Pasternak sobre todo. Y finalmente, algo fundamental para mi trabajo, haberme adentrado en el mundo de sus traducciones. Ha sido muy revelador ir descubriendo qué pensaba y cómo entendía la traducción literaria. La lectura y la traducción en su momento para el libro que ideó Tsvetan Todorov y publicó Galaxia Gutenberg, de la carta que escribió André Gide a propósito de sus traducciones al francés de Pushkin, marcó un antes y un después en mis traducciones de Tsvetaeva. Hola. Como creo que la carta André Gide es una especie de clase magistral sobre traducción literaria, me voy a permitir leerles unas líneas. Cito: lo que sobre todo quise fue seguir a Pushkin lo más cerca posible, sin ser su esclava, lo que indiscutiblemente habría hecho que me quedara yo a la saga del texto del poeta. Y cada vez que sentía ganas de esclavizarme, el poema perdía. Esta idea de seguir al poeta sin ser su esclava, en aras del poema, para que el poema no perdiera, fue la que me hizo plantearme una nueva traducción de todo lo traducido, intentando no esclavizarme al sentido y buscando sobre todo el sonido. Un ejemplo. En el relato El Diablo, que traduje hace 21 o 22 años, aparece un trabalenguas. Se los voy a leer en ruso. Nagare Ararat Tribarana Arali. La versión mía de entonces: en el monte Ararat 3 carneros gritaban. Nagare Ararat, en el monte Ararat, Tribarana Arali, 3 carneros gritaban. Se conserva el mismo número de sílabas, pero no el juego con las letras. Ahora propongo lo siguiente: en el monte Ararat 3 arados araban. Los carneros, en mi versión actual, se convirtieron en arados, pero a cambio tengo el sonido ara, ararat, barana, que no tenía con los carneros, me faltaba la A, tengo R, pero no tengo ara. Había sido exacta en el significado, pero me había quedado corta en el sonido. Otro ejemplo, esta vez tomado del relato Mi madre y la música, que traduje en esa misma época para publicarlo en el mismo libro que El Diablo. Tsvetaeva está hablando de la novela de Héctor Malot, Sin familia, de la que hablé antes, que es una constante a todo lo largo de la obra de Tsvetaeva, y dice del marido de la nodriza, se los leo en ruso. Sloy muž karmiliцы, paréntesis, estropié, stochna spilenoi nagoi, pie en francés, kaleka per barberin. Yo entonces traduje, el malvado Sloy muž karmiliцы, el malvado marido de la nodriza. Estropié, como si le hubieran cerrado un pie, 2 puntos, pie en francés, el lisiado per barberin. Es decir, le expliqué al lector español lo que Tsvetaeva explicaba al lector ruso, cuando en realidad en este caso no hay necesidad de explicar nada, ya que la palabra es elocuente en castellano. Por lo tanto, ahora propongo: un niño feliz a quien el malvado marido de la nodriza estropié con un pie guión estropeado, el lisiado per barberin, conservando así el sonido y la melodía de la frase. El malvado marido de la nodriza estropié con un pie estropeado, el lisiado per barberin. O sea, sí se conserva la cadencia de la prosa en ese momento. De ese mismo relato les voy a poner otro ejemplo. Tsvetaeva está hablando de las teclas del piano. Les recuerdo que es Mi madre y la música. Les leo en ruso. Sastrast, najat, sastrach, najat, najав, разбудить, все. Strast, strach. Oyen que hay ahí una resonancia. Yo traduje hace 20 no sé cuántos años, por la pasión de apretar, por el terror de apretar. Strast, pasión, strach, terror. Y habiendo apretado, despertarlo todo. El sentido es correcto, la traducción es correcta. Pero ¿qué pasa con strast, strach? ¿Y qué pasa también con la brevedad, con la concisión del estilo tsvetaeviano? Mi propuesta actual.
por la pasión de apretar, por la aprensión de apretar. La pasión, la aprensión. Está más cerca Strast, que pasión, aprensión, que pasión, terror. Sí sienten que hay gana en sonido la prosa con esta búsqueda, ¿no? Y bueno, con la pasión de apretar, por la pasión de apretar, por la aprensión de apretar y en apretando despertarlo todo. Sería la versión que propongo ahora. Y uno más ya para no cansarlos porque me da pecado con los que no son traductores. El contexto. La madre de Tsvetaeva habla de lo que pueden llegar a ser sus hijas y de lo orgullosa que se sentirá de ambas. Y termina diciendo, leo en ruso, «А у меня от гордости вырастет второй подбородок». La traducción literal, «Y a mí de orgullo me crecerá un segundo mentón». Yo ahora considero que es una traducción muy poco afortunada, porque no quiere decir nada. Como no quiere decir tampoco nada en ruso, quiero decir que no hay un idiomatic expression que quiera decir que le crece un segundo mentón cada vez que alguien está muy orgulloso. No lo dicen los rusos, lo dice Tsvetaeva, no sé por qué. Busqué en todos los diccionarios, hablé con mucha gente, nadie sabe lo que quiere decir eso. Entonces opté por traducirlo literalmente, pero no estoy contenta. Entonces he buscado ahora una solución distinta. Yo lo que propongo ahora es, y yo, ya no oí a mí de orgullo me crecerá un segundo mentón, propongo, y yo de orgullo no cabré por la puerta. Yo sé que una puerta no es un segundo mentón, ni que el verbo caber es sinónimo de pasar, pero creo que sin traicionar el sentido, es decir, la sensación de orgullo de la madre, que es lo importante para Tsvetaeva en ese momento, y como esto del segundo mentón no es una frase hecha en ruso, el lector, y hay que tomar en cuenta que el lector es el segundo amo a quien sirve el traductor, después del autor, puede captar mejor la idea si me salgo de la frase hecha no caber en sí de, pero dejo la posibilidad de oír orgullo, es decir, hago el intento de seguir al ruso como lo escribe Tsvetaeva. Bueno, y termino ya con eso. Un momento muy importante en todo el sistema musical de Tsvetaeva son los guiones, de los que tanto se ha hablado y tanto se ha escrito. En ese mismo relato, del que estoy tomando los ejemplos, Mi madre y la música, Tsvetaeva dice, cito, la estantería de las partituras se dividía en las de mamá y las de Leora. Leora era su hermanastra. Las de mamá, Beethoven, Schumann, los opus, los dur, los moll, sonatas, sinfonías, los allegro non troppo. Y las de Leora, nouvelliste, plus, romanzas con el on pronunciado a la francesa. Nouvelliste era una revista en la que se publicaban las partituras de las romanzas, es decir, las notas y la letra de la romanza. Y yo, por supuesto, escribe Tsvetaeva, prefería las ansas, las romanzas. En primer lugar, en ellas había 2 veces más palabras que notas. Por cada línea de notas, 2 de letras. En segundo lugar, la biblioteca de Leora podía leerla toda, podía leer lo que estaba debajo de las líneas, evitando las notas. Más tarde, y esto es a lo que quiero llegar, más tarde, por las necesidades del ritmo de mi escritura, me vi obligada a separar, a romper las palabras en sílabas por medio de un guión inusual en poesía. Y durante años enteros todos lo afearon y pocos me alabaron, unos y otros por la modernidad. Pero yo nunca pude responder nada más que así ha de ser. Y de pronto, un día vi con mis propios ojos aquellos textos de las romanzas de mi infancia llenos de guiones perfectamente legítimos y me sentí purificada por toda la música de cualquier modernidad, purificada, apoyada, confirmada y legitimada, como un niño que por una marca secreta de nacimiento resulta ser de la familia, por fin con derecho a la vida. Se acaba la cita. Durante largos años los guiones tampoco tuvieron derecho a la vida en las traducciones al castellano. Inusual, incorrecto en español, molestan la lectura, son como puñaladas en las frases, que no habré oído a propósito de los guiones. Y yo, como Marina, siempre respondía, por favor, así ha de ser, pero no era. O no era para hacer justicia a mis editores en su totalidad. Y los pocos guiones que quedaban
Yo siempre debía justificarlos ante el lector, a veces con una nota de traductor al empezar el libro, otras con una nota a pie de página tras el primer párrafo. La idea de dejar algunos guiones cada vez más era ir aumentándolos a medida que el lector se fuera acostumbrando a esa extraña puntuación de esa extraña poeta. Los guiones sacrificados eran sustituidos por comas, por puntos y comas, por 2 puntos, todos ellos signos ajenos a la escritura de Tsvetaeva. Afortunadamente, ahora la batalla parece ganada. Hoy a Tsvetaeva se le reconoce un estilo donde el guión desempeña una función importante de pausa en la lectura, de énfasis en la frase, y los guiones están volviendo a su lugar, y con ellos los silencios en las partituras tsvetaevianas. Y el último punto que mencionaré aquí, porque el tiempo es limitado, ¿verdad, Jorge? Es la búsqueda de la brevedad. Me refiero a la brevedad en el sonido de las palabras. Estoy intentando devolverle a los textos, además de los guiones, la concisión. Por ejemplo, si puedo escribir solo, evito poner solamente o únicamente. O si puedo escribir pese a, evito el un poquitito más largo a pesar de. Y también estoy intentando devolver a los textos la oscuridad. Ya no aclaro, como en alguna ocasión lo hice hace años, algún sentido oculto de la frase al que logré llegar tras mucho trabajo de investigación. Dejo al lector que haga el trabajo que Tsvetaeva le exige. Cito, ¿qué es la lectura sino un constante descifrar, interpretar, extraer el misterio de lo que permanece detrás de las líneas, más allá de los confines de la palabra? La lectura es ante todo co-creación. Si el lector no tiene imaginación, ningún libro se sostendrá. Termina la cita. Y hay otra cita que a mí me gusta mucho, porque tiene mucho que ver con el estilo de Tsvetaeva, también tomada de Mi madre y la música. Al niño, y ustedes y yo podemos leer en ese al niño, al lector, no hay que explicarle nada. Al niño hay que hechizarlo, y mientras más enigmáticas sean las palabras del hechizo, más profundamente arraigarán en él, más indiscutiblemente actuarán en él. Padre nuestro que estás en los cielos. Quisiera terminar ya con una imagen recurrente, la de ese gran mosaico que forman las obras de Tsvetaeva y que poco a poco, con cada nueva traducción, se va haciendo en nuestra lengua más completo y más claro. Muchas veces he pensado que lo ideal sería que un solo traductor abordara la obra de un autor, no porque una traducción sea mejor o peor que otra, sino porque uno sabe cómo ha traducido una palabra, un giro, e incluso en el caso de Tsvetaeva, dónde ha puesto el silencio, es decir, el guión, y eso definitivamente ayuda al lector, lo orienta. En la obra de Tsvetaeva, que tiene un fuerte fondo autobiográfico, los personajes se repiten, los lugares son recurrentes y también algunas nociones importantes aparecen más de una vez a lo largo de la obra. Un ejemplo, Stroj duszy, un concepto fundamental para entender a Marina Tsvetaeva. Mi colega francesa, Nadine Dubourdieu, una espléndida traductora, lo interpretó, Stroj duszy lo interpretó y lo tradujo como la estructura del alma. Yo me decanté por el lado musical de la palabra stroj y lo interpreté y lo traduje como la afinación del alma. Y considero importante para el lector que cada vez que aparece Stroj duszy, la traducción sea la misma, porque eso es definitivamente un punto de referencia. Cito, el poeta es la afinación del alma, decía Tsvetaeva. Esa afinación, esa entonación correcta es lo que busco cuando traduzco a Marina Tsvetaeva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y después de escucharte, bueno, me surgen varias preguntas para hacerte antes de pasar. No, la primera de todas es la siguiente, y te la hago con auténtico desconocimiento de la materia. A veces en un original hay cosas que para el lector autóctono no son oscuridades porque forman parte de su acervo cultural. ¿Cómo solucionás vos el problema de
esas supuestas oscuridades para un lector extranjero, pero no, por ejemplo, para un lector ruso, cuando te aparecen en un texto de ella? Bueno, para empezar, yo intento siempre cotejar o hago una lista de preguntas, de cosas que me quedan duda, digamos, y tengo la fortuna de poder viajar a Rusia 1 o 2 o hasta 3 veces al año y entonces consultar con especialistas. Por ejemplo, esto del segundo mentón, que yo decía, pero ¿qué quiere decir esto? Es que no lo acabo de entender. Lo consulté con muchísima gente, con rusos, digamos, lectores de Tsvetaeva, que tampoco sabían lo que era, con especialistas en Tsvetaeva, por ver si de pronto había en otros momentos de la obra esto. Yo sí recurro siempre a los digamos, portadores de la lengua, a la gente que habla ruso, ¿no? Y ya me oriento para saber si realmente es desconocimiento mío, porque bien puede ser que yo no conozca esa expresión. Si no es desconocimiento mío, si realmente es oscuro para ellos, entonces intento pues solucionarlo de la mejor manera. Es decir, claro, pero por ejemplo, la pregunta sería si frente a determinado tipo de oscuridades culturales, ¿vos reponés eso con una nota o lo tratás de solucionar en el texto? Pero es que no hay una regla, Jorge. Hay momentos en que la nota pide ser escrita, porque no hay otra manera de hacerlo. Yo intento evitar las notas. Si lo puedo solucionar en el texto sin tocar demasiado la oscuridad, quiero decir, dejando la oscuridad como una cosa enigmática, importante para entender el estilo o ciertas cosas, entonces lo dejo. Cuando no puedo, pues sí, tengo que escribir una nota. Sí. La otra cosa que te quería preguntar, un poco en función de lo que leíste, es cuando hablabas de la elección de determinado tipo de palabras en castellano para de alguna manera remedar la brevedad de determinado tipo de palabras en ruso y demás. O entendí mal, o en definitiva lo que te está mandando fundamentalmente es la prosodia del ruso y buscas en todo caso un remedio en castellano de esa prosodia. Pero no, otra vez repito, a mí no me gusta generalizar. No lo haría con Tolstói, por ejemplo. No lo haría con otros autores. Es que yo sí pienso, más que pienso, estoy convencida de que cada autor exige ciertas cosas. Y en Tsvetaeva, por ahí comencé, creo que a lo largo de todos estos años, quiero decir, me voy encontrando constantemente con lo que para ella es traducir. De hecho, para mí fue muy importante conocer sus traducciones. Ella traduce al ruso, para ponerles un poeta que todos conocemos de memoria, a Federico García Lorca. Entonces, cuando yo veo cómo traduce Tsvetaeva a Federico García Lorca, me doy cuenta de que hay que traducirla a ella como ella entiende la traducción literaria, como a ella le hubiese gustado ser traducida. Si yo hubiera visto que ella traduce a García Lorca, digamos, respetando el mismo número de estrofas o respetando el mismo número de sílabas, pero no, ella todo el tiempo dice, al poeta hay que seguirlo de cerca, pero no esclavizarse. De manera que ahora lo que busco es esa libertad, ese salirme del estricto sentido para poder reproducir la música, que fueron los ejemplos que les di. Yo no digo que las traducciones que publiqué con Anagrama o que publiqué con Versal hace 20 y pico de años, en este momento no las firmaría. Las firmaría, pero el criterio es otro. Quiero decir, está bien el sentido, es correcto, pero falta la música y creo que en Tsvetaeva la música es prioritaria. Pero repito, o sea, no puedo generalizar. Si en este momento tradujera o volviera a traducir a Tolstói, no me iría por la música, porque en Tolstói prima el pensamiento, entonces hay que hacer que la idea llegue al lector, y eso es lo que importa. Es que cada autor te dicta, y ustedes lo saben, los traductores, cada autor te dicta sus propias reglas. Él mismo pide ser traducido de una manera o de otra. Por eso es importante, bueno, para mí, por eso es importante, a ver cómo lo pongo. O sea, no, para mí, yo no sé si es importante, yo no podría ir saltando de un autor a otro. Para mí es importante un autor, una obra, otra obra, porque mientras más entras en ese autor, más lo entiendes, más sabes qué te pide,
más sabes qué necesita, mejor te mueves. No, yo no puedo ir de un autor a otro, yo me quedo en los autores y es una manera que tengo de sentirme un poco más segura de lo que hago. Siempre soy insegura, pero mientras más conozco al autor, me siento un poquito más segura de lo que estoy ofreciéndole al lector. No sé si contesto a las preguntas o no. Sí. ¿Cómo? Es un autor enorme. Es un autor enorme, sí. Bueno, había otra cosa más que dijiste que a mí me hizo ruido, que era el asunto ese de que cada autor debería tener un traductor. Cuando diste el ejemplo a propósito. Yo no dije debería, es mi opinión. Bueno, Sí. justamente, ¿qué te pasó a vos cuando viste otras versiones de Marina traducidas, por ejemplo, o al castellano o a alguno de los otros idiomas que manejes vos? Y frente a ese tipo de versiones, ¿qué problemas te solucionaron o qué problemas te trajeron? A ver, todos somos traductores aquí, todos sabemos que nosotros lo que hacemos son elecciones, ¿no? Elegimos. Yo les puse el ejemplo de Nadine, con la que me llevo realmente muy bien, trabajamos juntas a veces porque las dos somos traductoras de Tsvetaeva, a veces me toca a mí traducir primero un texto y entonces se lo mando para que cuando ella lo vaya a traducir ya tenga un punto de referencia, a veces ella. Pero cuando hay diferencias tan grandes en la manera de interpretar un concepto, entonces sí que nos dedicamos a discutirlo, porque es muy importante. Este Stroj duši, que ella traduce como la estructura del alma, y yo traduzco como la afinación del alma, todo el público francoparlante habla de la estructura, bueno, el público francoparlante que lee Tsvetaeva, habla de la estructura del alma. En cambio nosotros, los hispanoparlantes que lean mis traducciones, tendrán una afinación del alma. Entonces ahí sí hemos tenido conversaciones larguísimas, de noches enteras. ¿Por qué ella defiende que es la estructura? ¿Por qué yo defiendo que es la afinación? Ambas traducciones de la palabra stroj son correctas. Ahí ya es una cosa de elección, ¿no? Cuando yo veo traducciones de Tsvetaeva en español o en francés, sobre todo leo español, francés e italiano, Tsvetaeva, las del inglés no me sirven porque son otras las cadencias, son otros los ritmos, otra cosa, no me puedo apoyar ahí. Pero en castellano, en español, en francés y en italiano las traducciones me sirven. Bueno, a veces estoy de acuerdo, a veces pienso, oh, qué hallazgo, ¿no? Lo voy a incorporar, y a veces pienso, oh, no, por favor, o sea, no puede ser, ¿no? Pero claro, es normal, le debe pasar a otros traductores con mis traducciones, deben decir, por favor, ¿qué hizo esta mujer? Es normal, porque todos sentimos o por lo menos yo me entrego plenamente, siento que doy lo mejor que puedo, pero a lo mejor no es lo que otra persona tiene en el oído, ¿no? Por eso yo digo, yo creo que fui explícita cuando dije, ¿no? Cuando tú traduces a un autor todo el cuerpo de la obra, todo ese universo, digamos, en este caso que nos ocupa Tsvetaeviano, ella tiene muchas frases que va repitiendo en sus diarios, en sus cartas, en sus prosas autobiográficas, aún en sus poemas. Si yo esa frase ya sé que la traduje así y lo repito, el autor ya sabe que eso es eso. Pero si yo traduzco así y X traduce de otra manera, el lector puede tambalearse. Eso es a lo que me refiero. Yo no digo que yo sea mejor o peor. Todos somos mejores y peores en determinados libros y determinados momentos. Digo que es una manera de ayudar al lector a orientarse. Perdón, sí. Es que estamos hablando ahora de música y de sonidos, pero lo mismo digo con Tolstói. Yo traduje los diarios y las cartas, y lo mismo es, sobre todo en Tolstói, que estas obras son tan filosóficas, ¿no? Si tú traduces, ahora no lo tengo fresco, pero si tú traduces una palabra como tal y se repite después de 15 cartas, si la vuelves a traducir como tal, el lector tiene un punto de orientación. Pero si lee la correspondencia, digamos, yo traduzco 15 cartas y otro traduce otras 15 y no nos ponemos de acuerdo y él traduce eso de otra manera, hay esa cosa de cojeo, ¿no? Que no te apoyas en el concepto. Es que tú sabes cómo has traducido, ¿cierto? Claro. No sé si contesto. ¿Sí contesto? Sí, está bien.
Bueno, la última pregunta es una pregunta que tiene que ver no solamente con tus traducciones del ruso, sino con tus traducciones en general. Sé que la semana pasada diste una charla justo con Francisco Segovia, sí, a propósito de la traducción a 4 manos. Sí. Y creo que también Francisco tuvo algo que ver en alguna versión tuya, o está teniendo algo que ver en alguna versión tuya de Svetaeva. Sí, sí. Titulamos la charla. En México hay ahorita, se está llevando a cabo un circuito, se llama Circuito Académico Cultural. Son 6 charlas dedicadas a la traducción literaria. Entonces, bueno, me invitaron y nosotros decidimos titularla Traducir a 4 manos. El término me gusta mucho, es un término musical, ¿no? Tocar el piano a 4 manos, traducir a 4 manos. Y yo me siento muy bien, siento que me siento a gusto en el elemento de la prosa, no así en la poesía. Me hace falta un poeta. Entonces, nosotros nos hemos juntado, Pancho y yo, desde hace más de 25 años traducimos juntos. Yo aporto el conocimiento de la lengua extranjera y Francisco aporta lo que a él le gusta llamar su don de versificador. Entonces, juntos afinamos la poesía, ¿no? Yo le hago una traducción estrictamente literal, le apunto si el poema está en heptasílabos, en endecasílabos, si las rimas son abrazadas o si son no sé qué, cuáles son las rimas, en fin, el metro, la rima, etcétera, y le leo los poemas, se los leo para que él entre en el ritmo. Después, juntos decidimos si esos heptasílabos o eneasílabos los vamos a hacer, por decir algo, endecasílabos, que es un metro más, digamos, que recibimos en español tal. Y después vamos afinando el poema. Pancho hace una primera versión, me manda, él vive en México, yo vivo en Barcelona, entonces me manda el archivo, yo miro si se ha ido mucho de sentido, discutimos si justifica el sonido o la rima el haberse desprendido tanto del sentido y vamos afinando la poesía hasta que finalmente queda lo que ofrecemos a los lectores. ¿Y la pasan bien? Fantástico. Bueno, a veces nos peleamos, pero nos queremos mucho, nos respetamos mucho, pero a veces le digo, no, Pancho, tanto no se puede. Pues yo no puedo. O sea, estos pleitos muy saludables quiero decir, y que además ayudan al poema, ¿no? Sí. Bueno, escuchamos ofertas. ¿No hay preguntas? No te preocupes, que si no hay preguntas buscamos un voluntario. A ver. Sí, dime. Hola, tengo 2 preguntas. Una es si, aparte de usar notas al pie cuando te parece que cuadra una nota al pie, ¿usás algún otro tipo de elemento paratextual para apoyar tus traducciones? Por ejemplo, prólogos, epílogos a las traducciones, etcétera. Mira, en general lo evito. O sea, yo creo que la traducción habla por sí misma. Hay veces que los autores te piden el prólogo. A mí me cuesta mucho trabajo escribir. No soy fluida para escribir, me cuesta mucho. Yo soy traductora, me siento traductora, me sé traductora, es lo que me gusta hacer, pero hay veces me veo forzada por alguna cosa. A veces, cuando al principio traducía Tsvetaeva, siempre me pedían que justificara los guiones, entonces iba haciendo pequeños parrafitos, los guiones, no sé qué. Otras veces, por ejemplo, cuando traduje la historia de Sonechka, de Tsvetaeva, que publiqué en México, no sé por qué, se escribió el prólogo solo. Quiero decir que lo necesité, ¿sabes? Necesité explicar alguna cosa, no porque me lo pidiera la editorial, pero se escribió y lo publiqué. Pero no hay una regla. Y la otra pregunta tenía que ver con lo que deciste, un solo traductor para un solo autor, de alguna manera. Pero eso es algo ideal, una cosa idealista. Iba a eso, y solamente, no sé si es una pregunta, más bien un comentario. Si el hecho mismo de que vos hayas retraducido después de 20 años a la poeta, porque te das cuenta de que cambió tu óptica, de alguna manera no contradice esa utopía del solo autor y el solo traductor, si el traductor en sí mismo. Mira, también, yo creo que mientras más traducciones haya, más rico es, o sea, más dichoso, más afortunado es el lector, porque puede comparar, digamos, ¿no? Quizás es que
Sí, no sé si lo contradice, yo creo que no, pero porque finalmente, ¿por qué he llegado a la necesidad de retraducirla? Porque me doy cuenta, era una deuda que yo sentía con ella. Cuando yo fui descubriendo lo que ella exigía de la traducción literaria, me di cuenta de que no había hecho eso, y es lo que estoy intentando hacer, ¿sabes? Pero bueno, si hay alguien más que quiera hacer la obra completa, pues habrá quien decida qué traductor le gusta más, o qué música le satisface más, o qué sentido le gusta más, o leerlos los dos, y entonces tiene una aproximación más cercana a lo que es el original. Gracias. De nada. Hola. Me preguntaba, así como por curiosidad, dado que vos decías en la lectura que hiciste recién, que buscaste aquellos autores que Marina leía y leía y leía, me preguntaba si fuiste a la música que ella escuchaba en la infancia, y que aparece en Mi madre y la música, y que seguramente impregnó la escritura de ella de un modo tan particular, tan musical, porque digamos, todas las referencias que vos hacías en la lectura tienen que ver con el trabajo musical, Sí, sí. digamos, de la composición y al que vos luego te sumás en la traducción. Sí. Pero me preguntaba si habría sido a escuchar esa música. Sí, mira, por ejemplo, de las novelas que cité, la de Héctor Malot, la leí en francés. Pero luego, para traducir Mi madre y la música, busqué la edición española, en español, para poder traducirlo, por ejemplo, los nombres de los perros, tal como estaban traducidos en la edición de referencia. Acá sí que no contestaste, porque yo lo que te preguntaba es si había sido escuchar la música que se ¿Pero qué escuchaba en quieres la decir casa. con él? Aquellas obras para piano. Yo pensé que me hablabas de la música de Héctor Malot. No, perdón. Por ahí Me fui pregunté muy lejos, raro. sí. Yo pensé que me hablabas de la música, de la prosa de los autores que leía. No, ok. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en Mi madre y la música habla de una pieza de Schumann que se llama Warum, que es cuando la madre muere, dice, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Por supuesto, y he buscado distintas interpretaciones. Sí. Sí, he ido a escuchar la música. ¿Encontraste alguna relación quizá entre ciertos compositores o ciertas piezas y el ritmo compositivo No. de ella? Ninguna. Pero no porque no me llegó, no la he buscado, quiero decir, no, así como así no me ha llegado, pero no he ido a buscarlo. No, bueno, Mira, puede muy buena ser, idea. No, pero puede ser también que sea algo como una especie de sustrato, No. algo tan natural en ella, digamos, por tener ese contacto tan cercano con la música desde tan temprano, puede funcionar como algo completamente espontáneo que no es necesario. No lo vi. Sí busqué en Mi madre y la música, por ejemplo, ella cita una cuarteta de una romanza. Sí que me fui a buscar la romanza, la escuché en ruso, intenté darle a la traducción el mismo ritmo que tiene en ruso, no sé. Sí voy buscando. Todo lo que ella menciona o habla lo voy buscando, sí, porque me gusta, me interesa. ¿Alguien más? Se aburrieron horrible. Estuvo buenísimo. Buenas noches. Hola. Desde mi absoluta ignorancia del ruso que en mi lejana adolescencia estudié, después me olvidé todo. ¿Y qué criterios adopta usted con las palabras compuestas y las palabras que se declinan? Es muy complejo el ruso. ¿Qué criterio se adopta? Por ejemplo, de una palabra compuesta o una palabra que se declina en ruso y en castellano no. Pues le pongo una preposición y ya está, ¿no? Si el es genitivo, pues le pongo un D, o si es, yo qué sé, pues no lo sé, es que son sistemas distintos. Totalmente distintos. Sí. No es que no entiendo la pregunta, porque ya traducir de un sistema a otro ya es que tienes que hacer uso de lo que te da tu lengua, ¿no? Sí. Sí. Es que no entiendo la pregunta. No, es que me parece que lo que respondiste tiene que ver con lo que entendiste, que es correcto. Ah, vale. ¿Sí le respondí? Sí, pero no es un problema prosódico más que nada. ¿Pero qué es una palabra compuesta? Es que no le entiendo. Bueno, en alemán también hay palabras compuestas. Por ejemplo. Bueno, no sé alemán, pero no puedo decirle porque Sí, no sé alemán. sí. Puedo contestar de idiomas que conozco, el alemán no, pero sé que hay palabras compuestas y en ruso también. Sí, bueno, no sé. No sé, cada palabra tiene un equivalente. Buscas el equivalente y ya está. No es tan complicado. Sí. No la puedes decir así. Está penado por la ley.
Una pregunta. En el ejemplo de los mentones, de los Sí. dos mentones, ¿en qué basa la elección? O sea, ¿no tiene raíz rusa? ¿No es una cosa de uso común? No, ya lo dije eso. ¿En no la es- música? ¿Perdona? ¿En la música del poema la basa, la traducción, digamos? ¿Por Pero qué lo eso no es cambia? un poema, es un fragmentito de un cuento, de un relato. ¿Y por qué lo transforma, digamos? ¿Trata de buscar la música que tiene el original? No, ya lo expliqué, no sé si usted llegó tarde. No, llegué justo en ese momento. Ah, pues es que eso era como el corolario de lo que venía yo explicando antes. Si eso fuera una frase hecha en ruso, yo habría buscado la frase hecha equivalente en castellano. Pero como no es una frase hecha en ruso, sino que nada más en ruso te permite saber que aquello se refiere al orgullo infinito que la madre siente por los hijos, busco el equivalente en castellano para inducir al lector que sienta eso, sin hacer lo que hice hace 20 años que no tenía mucho sentido. O sea, buscando una cosa un poco más coherente. ¿Y la elección de la imagen es poética pura? No, pero ahí no está la poesía, ahí es otra cosa, es un relato y es una frase, digamos, donde a mí lo que me interesaba es que el lector, cuando lee, y la madre de orgullo no cabía, y a uno le queda no cabía en sí de orgullo, ¿no? Es lo que normalmente es, no cabía por la puerta. Entonces hago el giro para no hacer la frase hecha en español, pero que quede la resonancia. Ok, perfecto. Y si, por ejemplo, digamos, haciendo un paralelismo, si fuese con toda la libertad que permite la poesía, si tuviera que traducir algo que no necesariamente tiene que encontrar una traducción textual porque no existe, no tiene raíz en el idioma original, porque es parte de la libertad del poeta al elegir las palabras, y al mismo tiempo tampoco tiene que respetar una música porque, digamos, hay un montón de lecciones para la música propia del poema. ¿Por qué se inclina para traducir? ¿Mantiene el original y lo traduce textual o encuentra algo que a usted le parezca por ahí que desde el punto de vista sensorial transmite mejor lo que usted lee en el idioma original? Es que ya lo dije, que no me gusta generalizar, porque cada texto te dicta sus propias leyes, cada poema te dicta sus propias leyes. Entonces, si vemos un texto juntos, yo le podría decir por dónde me inclinaría, pero en general no puedo contestar porque no hay una respuesta. Para mí, perfecto. Yo no soy teórica de la traducción. Gracias. De nada. A propósito de eso, de yo no soy teórica de la traducción, te pregunto porque así como se genera últimamente en Argentina por lo menos una polémica sobre las maneras de traducir poesía, o sea, hay gente que opta por el verso libre y busca una traducción rítmica, hay gente que busca una traducción rimada y una adecuación a la forma fija, etcétera, etcétera. Otro de los temas que está apareciendo es justamente el de los traductores que están muy interesados en las teorías de la traducción y los traductores que son gente de batalla y que no están particularmente interesados en esas teorías. Por lo que decís vos, te ubicás en esta segunda categoría. Sí. ¿Y por qué? A ver, si se trata estrictamente de la poesía, ya lo dije antes, yo creo que la respuesta la dije cuando hablamos de las 4 manos, porque quien lleva la responsabilidad última es Francisco. Claro. O sea, yo simplemente hago una versión literal, hago escuchar a Pancho la música del poema y es él quien decide el metro, si lo rimamos o no lo rimamos. Generalmente él busca rimas asonantes, más que las rimas estas del ruso. Buscamos rimas asonantes, pero repito, la responsabilidad última la lleva él, que es poeta, que por eso busco su apoyo. No, pero en general, te hago la pregunta no aplicada a la poesía, sino, digamos, nunca cuando traducís tenés en la cabeza las teorías o las reflexiones que existen sobre la traducción. Pues no, lo siento. A lo mejor los decepciono horrible, pero no. Yo traduzco desde hace muchísimos años, nunca estudié traducción literaria, me hice traductora traduciendo, por amor, por pasión, porque así como el prólogo se escribió solo, de pronto no podía no traducirlo, el texto que tenía enfrente, y poco a poco pues me fui haciendo traductora y no hago nada más en mi vida que eso. Entonces nunca pasé por una escuela de traducción, de hecho a veces me sorprendo y pienso,
que se puede enseñar en una escuela de traducción, porque la traducción es ante todo oído, son lecturas, escultura, pero ante todo oído, ¿no? O sea, no vas muy lejos si sabes toda la teoría, pero tienes oído de artillero, ¿no? Creo yo. ¿De artillero dijiste? Sí. ¿No se dice acá oído de artillero cuando no se oye nada? Sí, es lo que, bueno, no sé, es mi opinión, no sé, a lo mejor estoy equivocada. Otra pregunta que te quería hacer, mientras dejo que vaya macerándose la próxima pregunta, me imagino que de este sector. Aparte de traducir del ruso, traducís del griego contemporáneo. Me imagino que cuando pasás de una lengua a la otra te tenés que poner en una frecuencia de onda también muy distinta. Sí, me fascina eso. Me fascina ir de un universo a otro. Me descansa. Es como una burbuja de aire, ¿no? Cuando salgo de un texto de Tsvetaeva, por ejemplo, o incluso de Tolstoy, porque cada texto tiene sus dificultades, ¿no? Entonces estás súper metido, ¿no? Estás en una cosa que ya, no sé, a veces se me olvida incluso comer, ¿no? Sí, es muy absorbente la traducción literaria. Cuando pones fin, queda un vacío, no sé si a ustedes les pasa, queda un vacío absoluto, o sea, no sabes, ¿no? Yo de repente empiezo a descubrir colores, que hay ruido en la calle, es otra cosa. Y me meto a otro universo completamente distinto, me da una vitalidad impresionante. Normalmente voy intercambiando, o sea, termino un libro ruso y paso a uno griego, que eso es lo que me permite a mí, mi manera de funcionar. Yo no digo que esto sea una regla, pero yo funciono así. Entro en el otro universo, respiro distinto, tengo otros sabores, otros olores, otras frecuencias, y entonces eso le da mucha vitalidad a mi trabajo. Me contó justamente Pancho Segovia que están ahora terminando la poesía completa de Seferis, sí, para Galaxia Gutenberg. Sí. Esperamos que salga. Está terminada y entregada hace mucho tiempo ya, pero no sabemos en qué estado está. Bueno, un dato que te doy es que les pagaron más a ustedes que a Morábito por traducir Montale completo. Si nos pagaron, bueno, si nos pagaron más. No, está bien, yo no quiero hablar de eso. Bueno, de este lado, sí. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar si Tsvetaeva tiene obra crítica y si está traducida. ¿Perdona? Si ella tiene obra crítica, Tsvetaeva, y sí, si está traducida y publicada. ¿Obra crítica a qué te refieres? Ensayos. Claro, no ficción, digamos. Sí, yo traduje, creo que se publicó en el año 92 un volumen que se llama El poeta y el tiempo, que incluía 4 o 5, no me acuerdo cuántos ensayos, sobre el poeta, sobre la poesía, sobre la crítica literaria. Sí, sí que hay. Pero son textos muy... Sí son ensayos, pero son ensayos escritos en esa prosa de Tsvetaeva, que aún cuando sea ensayo tienes que buscarle la cadencia. Sí, que es... Bueno, muchas gracias. De nada. Sí, hola. Mira, quería preguntarte sobre la relación que tienen estos poetas que después fueron víctimas todos, tanto Tsvetaeva como Gumilyov, como Akhmatova, bueno, Akhmatova no, con el sistema comunista. Porque Akhmatova en un poema dice: «Velaz moyem narodom tam de moyei narod zaneshchasya bel». Estaba con mi pueblo, allí donde mi pueblo, por desgracia, estaba. Y todos estos poetas, tanto Tsvetaeva como los otros, terminaron siendo destrozados por el régimen, pero eran además parte del pueblo, ¿no? Porque los artistas eran un elemento más, y tanto los disidentes fueron perseguidos los religiosos, bueno, pero en una sociedad convulsionada, también para no entrar dentro de lo que se llama el comunismo, anticomunismo, que también sería un error. Pero todos incluso hasta los pintores fueron... cuando Malevich lo ves cuando está muerto y están los cuadritos de Malevich ahora colgados, digamos, eso es un verdadero arte revolucionario, ¿no? Porque él solamente pudo poner sus cuadros ahí, en su urna funeraria, ¿no? ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es que todos estos artistas fueron, que fueron destruidos por el sistema comunista, y digamos que eran parte del pueblo, y eso, pero digamos
que ella también tiene relación con, bueno, Akhmatova, y también, y que lo sostiene, por ejemplo, la parte del, digamos, los escritores soviéticos, que ellos están en contra de todos estos. Sí, ¿y cuál es la pregunta? ¿Cuál es esa relación entre esos dos? ¿Qué opinás de esto? ¿Entre qué dos? Y entre estos poetas, digamos, que serían los verdaderos. Pero eso no es una, o sea, yo no soy politóloga, Ajá. ni tampoco soy historiadora, yo soy sí. traductora. Yo creo que esa pregunta la puede hacer a otra persona que sepa más. Ajá. Sí. Bueno, gracias. Sí. ¿Tú tienes una pregunta? Sí. ¿Quién más? ¿Usted tenía? ¿No? Gracias. No, mi pregunta no es tanto, es sobre tu conocimiento del mundo de Marina, ¿no? Yo encontré dos citas en diferentes poemas que no me acuerdo ahora los nombres, que aparece el nombre de Bertolt Schwarz. ¿Vos sabés a qué se refiere? Bertolt Schwarz. Creo que ¿Sabes? uno es... ¿Sí? ¿No? No. Bueno, Lo siento. voy a ver si lo encuentro. No, yo lo busco, y mañana y lo hablamos. Y lo hablamos, sí. Sí, porque una gran curiosidad, traté de buscar, pero la verdad que no tengo elementos. Bertolt Schwarz. Sí. Yo lo busco, Bueno. y mañana hablamos, sí. Sí. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta más. Ay, Jorge. Pero escúchame, ya que estamos, vamos a explotarte, si no... No, la pregunta que quiero hacer, o sea, salgamos por un momento de todos estos temas y vamos a una cuestión distinta. Vos sos mexicana Sí. y vivís en Barcelona. Sí. Y traducís fundamentalmente para la industria editorial española. No, traduzco para México y para España por igual. ¿Qué significa por igual? Que no he querido ni quiero y espero nunca romper los puentes con mi país, que cuando puedo publicar con México, publico con México. De hecho, traigo el libro que acaba de salir, publicado por Ediciones Sin Nombre, con José María Espinaza, que me publica todas mis locuras. Y también publico en España. Entonces, el acuerdo muchas veces es que los libros publicados en México se distribuyen solo en México, que a mí me interesa muchísimo para trabajar para México, y los libros en España se distribuyen en el resto de América Latina también. La pregunta entonces es, dadas las circunstancias que se plantean con las traducciones latinoamericanas en España, cuando traducís para España, ¿a qué castellano traducís? Al castellano literario. ¿Eso qué implica? A ver, si hablamos de vosotros y el ustedes, cuando traduzco para España sí tengo que respetar el vosotros. Pero no sé si voy mucho más allá. O sea, España me respeta las palabras, los mexicanismos, por decir algo, ¿no? O sea, si yo escribo recámara y no pongo dormitorio, el editor me lo respeta porque la palabra recámara está en el diccionario de la Real Academia, existe. Y muy al principio de mi estadía, de mi vida en España, cuando surgía ese tipo de, pero esto es un mexicanismo, mi respuesta siempre era, el español hay que enriquecerlo, no hay que empobrecerlo. Si nos vamos a circunscribir, si nos vamos a ceñir únicamente al español que se habla en España, nos estamos privando de todas las posibilidades del español, porque el español tiene la suerte de tener muchísimas posibilidades, el español de todos los idiomas de América Latina, el español de España, etc. Y mi política ha sido no restringir el español al español de España, así. Digamos, uno puede tener esa política y los editores después hacer lo que quieren. Pero no, yo no he tenido esos problemas, o sea, los editores son respetuosos, para mí, conmigo. Yo no he tenido esos problemas. Al principio sí me decían, oye, pero esto es un mexicanismo. Yo decía, bueno, pero si no está en la academia, claro, no voy a poner la palabra guauzontle, traducido del ruso además. Quiero decir que no, nada que ver, ¿no? Ni voy a escribir híjole, ¿no? Esto es absurdo. Pero si estoy traduciendo autores que son de alta calidad literaria, intento mantenerme en el registro del español literario. Y el español literario, salvo esas cosas como el dormitorio, la recámara,
que están en el diccionario de la academia, los editores yo no he tenido problemas, o sea, no me puedo quejar, me respetan mi castellano. Doy vuelta a la pregunta entonces y te pregunto qué es lo que te pasa a vos cuando como lectora de lengua castellana, pero de origen mexicano, lees en las traducciones españolas palabras que pueden estar en el diccionario, pero que en última instancia no plantean la solución más ecuménica. Te doy un ejemplo muy simple, un traductor bastante famoso, Premio Nacional Español y que murió el año pasado. Martínez Laje. Exactamente, en lugar de poner tonto, que lo entendemos en toda América, dice chisgarabí. Ah, no, bueno, yo... Perdóname, dice chisgarabí, pone chisgarabí. ¡Híjole! ¡Híjole! En boca de un parroquiano de una taberna en Dublín, en un cuento de Joyce. Entonces, realmente vos te despeinás cuando lees eso. Te pregunto entonces, ¿qué te pasa a vos cuando lees ese tipo de traducción española? ¿Qué dijiste? ¿Te despeinaste? Me despeino. Sí, claro, no, es que, o sea, les repito, yo no me atrevería a poner... Miren, hay un ejemplo que a mí me gusta de una traducción que hice de una novela griega, que es un poco, se los voy a poner porque tiene que ver con lo que estamos hablando del español de América Latina y el español de España, por decir algo, ¿no? Esta novela es una novela que tiene que ver con los griegos que nacieron en la parte turca, o lo que hoy es Turquía, pero antes era Grecia. Hasta 1922 vivían muchísimos griegos ahí. Entonces había dos registros del griego, los griegos de Asia Menor, que hablaban el griego de Asia Menor, por decirles el español de América Latina, y los griegos de Grecia, que hablaban el español de España. Entonces, para mí fue un ejercicio súper interesante poner los dos castellanos, ¿no? El español de América Latina para cuando la acción sucedía en Turquía, en Asia Menor, y el español de España cuando sucedía en Grecia. Y luego incluso llegan los personajes, viajan después de 1922, cuando los echan de Asia Menor y llegan a Grecia, cómo van modificando su griego, porque eso está en la novela. Entonces yo intenté darlo eso, cómo iba modificando mi español. O sea, el trabajo del lenguaje, pero eso me lo permite a mí el español. Yo creo que si, bueno, a lo mejor el portugués con Portugal y Brasil, no sé, pero si se traduce a otros idiomas, probablemente el traductor tenga problemas graves para establecer las diferencias del idioma, ¿no? Bueno.